Este miércoles repartimos más de 100K entre los miembros de Momentum Club gracias a una estrategia de Raúl. Te explicamos cómo se ganaron $1.500 en 20 minutos a continuación. Bueno, como bien acabo de decir, lo que ocurrió este miércoles fue canela en rama. No vais a ver contenido como este en ningún otro sitio del FinTuit español, ¿verdad, Raúl? Vaya historia semanita, viva. Vaya historia semanita, Wayne. Aún recuerdo cuando me llamaste en modo pánico, ¿qué tengo que hacer? Claro, es que los miércoles es el peor día para mí, ¿vale? Yo los miércoles entro a trabajar, me tomo el café y entro en Meeting Hell, que no acaba hasta las 7 u 8 de la tarde. Entonces, para mí los miércoles es un día malo. Entonces, no suelo mirar mucho ni el Discord ni nada, y de repente veo ahí un jaleo, un montón de notificaciones, llamadas perdidas de Raúl, y yo, pero bueno, ¿qué está Vaya pasando? semanita, Wayne. Aún recuerdo... ¿Aún recuerdas? ¿Cómo? No, yo creo que eso es alguien que le ha dado al play, no he sido yo. Chan. Alguien está poniendo el vídeo de fondo. No sé, Pues está dando... De repente hay un jaleo tremendo en todas mis redes sociales. Me conecto y me dice Raúl, bueno, tú y todos los miembros del club, adelante, pum. Sota, caballo, rey, 1, 2, 3, ABC. Instrucciones claras y sencillas, y de repente me encuentro con eso. Hostia, $1.500 en la mano. Menudo... Bueno, voy a compartir la pantalla. Además, eso fue gracioso porque... Como fue con 3M, ahora ya podemos decir que somos inversores aristócratas de los dividendos, tío. Todo tiene sentido. Coca-Cola. Dividendocrat. El Raúl más con Coca-Cola ahora. Nos hemos pasado al lado oscuro, ¿eh? Sí, hombre. Nosotros somos flexibles, ¿no? Si nos dan más de un 10% de rentabilidad en unos días, pues... Bueno, habrá que cogerlo. Se lo cogemos. Antes de que empiece, Raúl, me gustaría recordarle a todo el mundo que si queréis ver contenido como este, de este nivel y de esta, yo diría de excepcionalidad, no en cuanto a la calidad, que es excepcional, sino a lo único que es, ¿no? No te encuentras esto todos los días a este nivel de detalle y, digamos, con estos resultados. Suscribiros al canal y darle al botón de like, que nos ayuda mucho para que nuestro contenido llegue a cuanta más gente posible, que es lo que nos interesa. Y dicho esto, Raúl, dale caña. Vamos a ello. A ver, ¿qué ha pasado? Pues bueno, había una acción corporativa con 3M que había vendido una parte de su negocio a otra empresa cotizada que es NeoG. Entonces, ¿qué pasa? Que 3M te da dos acciones, o sea, te da dos opciones para gestionar esta acción corporativa, que es una, no hacer nada, que es lo que yo he estado viendo que en Twitter, en Twitter mucho accionista de dividendos que tenía 3M se ponían a mirar la empresa esta de NeoG y veían que era una empresa de crecimiento, que estaba por encima del PER 50, tal y cual, y pues yo vi que la mayoría no hicieron nada. En plan, lo que decidieron es quedarse con sus acciones de 3M y ya está. Y luego, la segunda opción que había, pues era cambiar las acciones de 3M por las acciones de la empresa esta que os digo, que se llama NeoG. Y me puedes decir tú, pues bueno, pues entonces el chollo aquí ¿dónde está? Si simplemente te dejan cambiar las acciones de 3M por las acciones de NeoG. Pues porque hay un arbitraje, imagino. Aquí está lo gracioso, que es que para lo de 3M, en este tipo de situaciones de split-off, lo que se hace es que se emiten con cierto descuento las acciones de la empresa nueva. Entonces, normalmente el descuento va entre el 7 y el 8%. Y claro, entonces, si cambias las acciones de 3M y sacas un 7,5% de descuento más o menos aproximado por NeoG, pues parece un chollo, ¿no? En plan, pues hostia, pues cogemos aquí infinitas acciones, ¿no, Gwen? Y las metemos a la tender, nos sacamos un 7% gratis, ¿no? Todo lo que aguante el margen. Todo lo que aguante, a fuego. Pero no es tan fácil. No es tan fácil porque, claro, todo el mundo va a pensar eso. Y entonces lo que ocurre es que se piden más acciones, o sea, van más acciones de 3M a la tender de las máximas que se pueden repartir. Entonces, lo que ocurre es un prorrateo y a lo mejor si llevas 100 acciones, pues solo 10 se te convierte. Las otras 90, pues no. Entonces, la clave, como siempre, pues no es la primera vez que hablamos de este tipo de operaciones, aunque esta es especial al no ser una tender offer como tal,
es que tengan odlot. Que bueno, esto voy a poner en el chat, voy a poner el vídeo donde expliqué este tipo de operaciones, el sentido que tienen, lo que es una tender offer, lo que es una odlot, por qué se producen este tipo de arbitrajes. Y lo voy a dejar en la descripción y os lo pongo por el chat también. Curioso lo de odd lot, porque es básicamente un lote impar, básicamente. Simplemente. Sí, esto, por resumirlo mucho, lo del odd lot es que si tú tienes entre 1 y 99 acciones de la empresa de 3M, te las llevan todas a la tender. Es decir, te aseguras que en vez de que te prorrateen, se las queden todas. Y eso, claro, eso uno de los mayores riesgos, que es el prorrateo, ya te lo cargas. Entonces, pues es hacer simplemente un arbitraje con un margen de error bajísimo. El margen de error es que de un día para otro te cancelen la tender offer, que puede pasar, pero bueno, ya, entre comillas, llevamos bastante historial de varios años de esto y de momento no nos ha pasado en alguna. Eventualmente ocurrirá. Pero ya te digo que las... No, o que NeoG se hundiera en el cambio de una a la otra. Claro, pero por eso, ahora lo comentamos, por eso... O sea, cuando haces una tender offer y te pagan en dinero, pues el dinero no se hunde, ¿no? Pero en esta, en vez de pagarte con dinero, te pagan con acciones con descuento. Entonces, ahí es donde entra no la dificultad, sino el paso extra que hay que hacer en este movimiento, que es cubrirte. Pero bueno, poco a poco. Paso a paso. Sí. Claro, paso a paso. Al final, primero... la jugada es más compleja de lo que parece, aunque sean No. acciones. Las jugadas son comprar una acción, mandarla a la tender y ponerte en corto la otra acción. O sea, es muy fácil. Son dos operaciones, por lo tanto, parecería una cosa relativamente sencilla, pero entender todo lo que implica esas dos operaciones, hay mucho jaleo, hay mucho contexto aquí. Hay contexto. Pero bueno, primer paso, tener en cuenta lo que es el split off, la transacción, que simplemente por cada acción que tienes de 3M te van a dar 6,7713 acciones de NeoG. Entonces, pues bueno, pues si tú llevas 99 acciones, pues te van a dar 99 por 6,77, que son 670, si no me sale mal la cuenta. Un poco... Claro, al final tenías que... Porque claro, la mayoría de nosotros fuimos con 99, pero hubo gente que fue con 20 o con 30. Entonces, pues bueno, pues la gente no tenía otro número de acciones de NeoG diferentes. Bueno, aquí voy a hacer un pequeño inciso, porque al final yo me he convertido en altavoz de la historia esta, recibiendo por lo menos 200 o 300 privados en menos de una hora. Fue AGL el que sacó el martillo y dijo, hostia, chavales, mirad esto. Tremendo AGL, Tremendo AGL, o sea. Porque para colmo, el día de antes era aún más beneficio que se sacaba. Eran unos 1.800. Nosotros el día que lo hicimos era entre 1.500 y 1.600. Y pues bueno, AGL avisó. Hubo un par de miembros del club que se dieron cuenta. Claro, yo lo leí y dije, esto es gigante. Esto tiene que saberlo todo el mundo. Y ahí fue ya cuando la tarde del miércoles, pues se lió mucho. Y por ahí lo estuvimos hablando. Fue, en verdad, los que lo hemos vivido esa tarde, despliegue de emociones de la gente. La gente al principio, claro, es que hay mucha gente que se gana un salario en 20 minutos. Literal. Recuerdo cuál es el salario medio en España. Así que, pues ya te digo, estos son los mensajes que puse yo para que veas al final total claro, sí, transparencia. Y estas eran las escuetas instrucciones. Porque al final la dificultad de esto era que te apareciese porque claro, nosotros ya estamos enfadados con The Hero y los demás brokers, Paco, ya solo recomendamos para este tipo de movimientos interactive. Bueno, a ver, un poco de contexto. El problema es que una vez compras las acciones de 3M, tiene que aparecerte un mensaje de acción corporativa. Vamos, claro. Si tú eres el dueño de unas acciones, te dan permiso para votar como accionista en las acciones corporativas de esa acción. Correcto. El problema es que desde que compras las acciones hasta que te mandan el correo, el mensaje en tu broker para poder hacer esa acción, pues pasa un rato. Claro. ¿Qué ocurre? Si estabas con poco tiempo, porque acabas de salir de un montón de reuniones como yo,
estabas dándole al botón de refrescar en tu pantalla todo el rato para ver si aparecía el correo o no. La mayor dificultad esa era la única dificultad. Una vez te aparecía, ya completabas la compra. Bueno, al final, primero comprabas una para ver si te aparecía o no, porque hubo un par de usuarios del club que no les llegó la notificación. No sé si hicieron algo mal o que tuvieron mucha mala suerte, pero no les llegó. Pero bueno, al final, como solo estás comprando una acción para habilitarlo, bueno, la comprabas, esperabas que te apareciese y una vez te aparece, pues compras el resto de acciones hasta 99 y las mandas. Y una vez las mandas, pues siguiente último paso era abrir el corto. Porque, que realmente no es un corto, porque la semana que viene, en principio mediados de semana, a nosotros nos van a dar por cada 99 acciones 670 de NeoG. Entonces es como vender una semana antes lo que había. Es un hedge. Claro, es un hedge. Es un hedge. Claro, exactamente. Y claro, exactamente. Va a ser, ¿verdad? Poco tiempecito de ser accionista de Dividend Aristócrata, Ciprés. Pero bueno, ha sido bonito. Una semana. Sí, así. A ver, yo me siento de puta madre desde que soy Dividend Aristócrata. O sea, noto que la gente... Te va todo bien, ¿no? O sea, vas por la calle y como pase, señor, pase usted. No te preocupes. Soy un aristócrata, pero soy del pueblo, ¿sabes? Soy campechano igual. Puedes pasar tú primero. Pero bueno, no pasa. Uno se hace a la aristocracia. Con el tiempo, llevo 4 días de aristócrata y bien. Y bien. Buena experiencia. Sí, buena experiencia. O sea, antes no era nadie, ahora soy un aristócrata. Pues nada. Y pues eso. Es que realmente la operación no tenía mucha más dificultad. Aquí está puesto los 2 últimos pasos. Esto es hablando yo con un chaval en privado que me dijo cuánto le había salido exactamente, que le salió un poco más que a mí. A mí me salió 1.522. Porque claro, al final, depende de la hora en la que lo hicieses, fue un día con bastante volatilidad, pues te ganaste unos $, más o unos $, menos. Y bueno, más cosas que contar. Hubo gente que hizo el short un día más tarde y en vez de ganar, pues eso, 1.500, 1.600, pues ganaron 900, porque el mercado sigue bajando. Sí, es que se ha hundido, hemos hundido acción. Aquí sí que somos seguidores, ¿no? del hedge. Aquí sí, ¿no? No como en Quistos. No, aquí sí. Aquí los del sur se han estampado humilmente. Pero hay momentos para sacar la tabla y momentos para esconder la tabla, está bien. Pues aquí los que fueron con la tabla se han dado una hostia. Que se ha hundido, ¿no? O sea, si no hacías la parte del curso, mal. Si no hacías la parte del corto, has ganado mucho menos. Bueno, cada día has ido ganando menos. Siguen ganando dinero. Bueno, que a lo mejor sube el lunes. Es que realmente eso no se sabe. Es los vestigios del mercado. Y bueno, el día 1, o sea, el día siguiente de hacer todo esto, ya se confirmó la tender offer. El prorrateo fue muy grande, entre el 5 y el 6%. Así que imaginaos lo importante de tener los lots, porque si no, si hubiese comprado 100 acciones, solo tuviesen cambiado un 5 y pico, para que te hagas a la idea. Y la parte de abajo que os he puesto aquí de la foto es cómo tenemos ahora mismo nosotros la posición Interactive, que ya nos reconoce como acciones de NeoG, falta que nos las den. Y una vez nos las den, se nos cancela el corto que tenemos abierto. Así que se puede decir, ¿no, Ciprés, que no hay que hacer ya nada más? Hay solo que esperar a que Sí, solo hay que esperar. Se cierre virtualmente la operación. Sí, nos la cerrarán y nos dejará el dinerito ahí, nos quedará el dinerito. Aparecerá el dinerito ahí. Bueno, el dinerito no sé si se nos lo ha sumado ya. Eso la verdad que no lo sé. Pero bueno. Yo diría que no. No creo, porque como el del corto lo ponen, pero no te lo ponen, no sé, no lo tengo claro, yo creo que no, ¿eh? Es raro, ¿no? Sí, no sé, pero bueno, da igual. La cuestión es que cuando se cierre te quedan 2.500 euros de un modo u otro. ¿Los han dado ya o te quedan? A ver, yo creo que lo importante aquí, Raúl, lo más importante en realidad no es la operación, es que si no estabas en la comunidad de Fran no te enteras, y es imposible que te enteres, y ya van 2 en 6 meses, ¿no? Ya van 2 de estas. Claro, la otra fue en julio, 2 en julio. 4 meses o algo así, vamos. Sí. La otra fue en julio. Una de 200 euros y otra de 1.500. Claro, son 1.700 euros. Y han pagado...
Explicamos. ¿Eh? La gracia que tiene esto es que en el club no solo estamos monitorizando, o sea, tenemos miembros que son, bueno, la comunidad en español con más nivel que te puedas encontrar, pero tenemos miembros y tenemos herramientas monitorizando Tenemos este tipo de robots, operaciones. bots. Los mercados Estoy viendo americanos, eso. tenemos pequeños También bots. tenemos robots. Entonces, Tenemos ¿qué robots. ocurre? Aparecen varias de estas todos los días, pero no todas son proclives a que se dé una situación como esta. En cambio, cuando hay una, hay gente, ojo a visor, que saben reconocerla y se lanzan como bestias enfurecidas sobre ella. ¿Qué ocurre? Gracias a la cortesía y la amabilidad de esta nuestra comunidad, se pueden compartir y poner en común con todo el mundo. Entonces, cuando ponemos titulares grandilocuentes como los que hemos puesto hoy, ciertos son. Se han repartido No, es cientos por de miles algo, de es por dólares algo. por la comunidad. Claro, claro. Claro. Pues bueno, hasta aquí, ¿no, Raúl? ¿Cómo lo Y ves? poco más, ¿sabes? Creo que tengo un par más de likes. Sí, bueno, esta es la del al día siguiente que se confirma, se confirma, pues eso, el split off y el prorrateo que es al 5%, como pone ahí. Y bueno, hostia, también, hostia, es que me puse a mirar, pues claro, al final me puse a mirar esto es, habrá hablado más gente, pero al final estamos hablando de 3M, esto es una empresa gigante, gigante. Y estuve ahí trapicheando por Twitter, mirando, claro, mucha gente había hablando del tema, pero nadie, o sea, Ahí ve la jugada. nadie vio la jugada, tío. La gente, o sea, por ejemplo, he puesto aquí un tweet que hizo un hilo explicando tal, que está muy bien, viendo que lo veáis, en plan lo explica bien, que la otra empresa está muy cara, tal, no sé qué, que de crecimiento, que no es de dividendos, etcétera, etcétera. Pero en ningún momento nombran ni que hay lot, ni que te dan las acciones con descuento, nada. Simplemente, de hecho, casi todos los que he visto yo de perfiles dividenderos no han acudido. Es que no entienden de estas cosas la mayoría de inversores no saben qué es una tender offer, Raúl. Ni un lot, ni nada de eso. No lo saben. Sería curioso, sería interesante preguntar a nuestra comunidad. El problema es que nuestra comunidad la tenemos ya muy, muy bien criada. Pero sería interesante preguntar a todos los que, bueno, estamos en una comunidad de inversión, sí sabían lo que era una tender offer antes de entrar en momento. Creo que la mayoría no. Pero bueno, a ver, entre los inversores por dividendo, ya te digo que son especialmente reacios a nada que no sea el dividendo. Entonces no investigan el mercado ni están para estas cosas, ¿sabes? Es un tipo de inversión muy pasiva. Sí, es otro rollo. Ya te digo que todos los que he visto han dicho que no en esta corporativa. Pero bueno, a lo mejor tienen más de 99 acciones, etc. Bueno, aunque tengan más de 99, es rentable mandarlas, las que te dejen. Claro, las mandas, cobras 1.500 pavos y compras más acciones de 3M después. Si quieres, vamos. Te compras las 99 acciones de 3M y has ganado 1.500 euros. Bueno, en verdad, ¿no? Sí, pero bueno, realmente que es que no hay mucho más que decir. Hasta aquí la intrépida historia de lo que pasó el miércoles. En parte, casi 90 y pico % gracias a GL. Y pues ahí hemos generado $1.500 por persona y más de 100.000 entre todos. Yo creo que más de 200.000, pero más de 100.000 seguro. Yo creo que 200.000 o así, yo calculo. Es que había mucha gente que lo ha hecho con cuentas de sus familiares, amigos, etcétera, y creas que no, pues... Me pregunta Sergio Ratón si lo sabía yo antes de estar en Momentum. Antes de estar en Momentum no sabía ni lo que era un dividendo, como para saber lo que era una tender offer. Pero, claro, es que es lo que te digo, es que son herramientas que están a disposición del inversor, que además el outlot es súper útil para el minoritario. O sea, lo vamos a pensar nosotros. ¿Para qué quiere un fondo de inversión meterse a un outlot para sacarse $1.000 o 1.500 como esta jugada? Es lo que se gasta. Claro, con eso que se paga. Un par de cafés. Esto es para jugadas para minoritarios, para retail. ¿Y por qué? La pregunta es, ¿cómo se decide cuál es el margen que va a tener esa outlot? ¿No? Porque en este caso era 7,5, dijiste. No, entre el 7 y el 8% es la media habitual. En plan, esto es más complejo. Lo que hacen es calculan, lo explicó a GL, en verdad. Léete lo que puso a GL, que lo explicó todo perfecto.
Es que la exposición que hizo fue en plan, es que no puedo añadir nada, solo hay que seguir sus pasos. Y bueno, nos dice Manuel Gutiérrez que si había riesgo. El riesgo, si hacías exactamente los pasos que comentamos, eran que No saliera adelante. 3M cancelase el split off o que cancelase el lot. Pero no es un riesgo de perder dinero, es un riesgo de probablemente no ganarlo o ganar muy poco. Era un riesgo de perder tiempo, más que de perder. A ver, era un riesgo del 0,01% de que algo así pase. Estamos hablando de que es una acción corporativa que se negocia entre dos empresas, que pasa por un regulador y que llega a un punto en el que se dice tal día, tal hora, se cierra tal acción. Y puede ser que antes de tal día, tal hora, pues 3M se echado para atrás, pero ostras, además, y si tal cosa hará, pues igual pierdes un 2 o un 3%, ¿no? Tampoco, no sé, lo que se ha movido la acción o ni siquiera eso. Además, lo que pasó es que justo el día, o sea, cuando faltaban 2 días para que se acabase el tiempo para mandar las acciones al split off, salió la noticia esta de los problemas de 3M con la pata esta que tienen de los tapones, que tiene un montón de... Pues bueno, pues eso, empresas grandes con problemas judiciales. A ver, un poco de contexto al respecto. 3M es una empresa que fabrica de todo, ¿vale? Básicamente fabrican todo tipo de objetos. Es como una mini China. Y uno de los objetos que vendían eran tapones para los oídos. Resulta que para dormir y en general para trabajadores y cosas por el estilo. Bueno, resulta que esos tapones han generado unos problemas de salud apocalípticos. Y ha habido unas denuncias porque parece ser que había estudios y la empresa más o menos sabía que, bueno, puede ser que no fueran los mejores tapones del mundo, ya tú sabes. Las deudas por juicios que les está causando ese producto son monumentales. Sí, si les ha ido la pata bancarrota, de hecho. Sí. Pero bueno, otra pregunta que por aquí sí. Bueno, que si hay riesgo... Dale. Ah, sí, Roberto de la Fuente dice riesgo de short squeeze, teniendo en cuenta que estábamos comprando shorts para cubrir esa posición como locos. Sí, estábamos vendiendo acciones que había... A ver, yo creo que el riesgo de short squeeze es entre bajísimo y 0. ¿Por qué? Porque las acciones que nos han dado a nosotros, bueno, las que nos van a dar, las que se transfieren de 3M a NeoG, son acciones nuevas, creadas desde cero. Entonces, no es que tengas que acudir al mercado a comprarlas, sino que te las dan. Por lo tanto, nuestra posición riesgo de short squeeze muy bajo. Que haya algún oportunista que haya empezado a abrir cortos porque pues bueno, yo qué sé, de manera especulativa, pues puede ser, pero ya te digo, es que son acciones nuevas creadas, así que bajo. Además que realmente el coste que tenemos de corto, que esto no lo he dicho porque es muy bajo, es un 4% anual que realmente diario te sale a nada. O sea, te sale a nada. O sea, bueno, de hecho, sé que tenemos que mantener el corto a lo mejor 5 días hábiles. Una de las cosas que eran necesarias para esta operación, aparte de ser miembro de Momentum Club, obviamente, para enterarse de ello, es que tenías que tener cierto margen activo, porque en general la operación, comprar las 99 acciones de 3M eran $12.000, algo por el estilo. Sí, entre 12.000 y 13.000. Tenías que tener ese margen o ese dinero. Ese dinero, correcto. Lo que tuvieras. Me refiero que algo de colateral había que poner. No es que estuviera muy en riesgo ese colateral, como hemos dicho. Hay un comentario por aquí. Daniel M. dice, si 3M se hubiera echado atrás, te quedabas con las acciones de 3M. Claro, sí, pero el día 1, o sea, el día 1, el anuncio este que os he puesto, a ver, ¿qué es este? El día 1, que fue el día siguiente a que nosotros lo hiciésemos, salió ya los resultados preliminares. Ya el día siguiente ya sabías que se iba a hacer. Sí. Bueno, pero me refiero que es que si aunque al día siguiente se hubiesen echado atrás, pues tendría las acciones de 3M y hubieses ganado o perdido la diferencia del precio de 3M de ayer, o sea, del día 31 al día 1. Ese es el riesgo que te hubiese llevado. A lo que voy es que tenías que poner esos $12.000 de colateral y el riesgo no era perder $12.000, obviamente. Era... No, joder. Incluso podías ganar. Incluso podías ganar, sí.
por poder. O sea, igual sube 13 meses de guía. Para ¿no? dejar claro exactamente cuáles son los requerimientos de la operación y cuál era el riesgo involucrado. Sí, Bueno, 24 vamos. más. Ya está, yo ya pues corto mi parte. Bueno, creo que después de esto queda claro que el mejor regalo que puedes hacerte a ti mismo o a ti misma a la vuelta de vacaciones es una suscripción al Momentum Club. Habíamos cerrado las entradas de Momentum Club, pero hemos recibido un montón de privados pidiéndonos por favor que abriéramos un par más. Vamos a abrir un poco, ¿vale? La mano. Vamos a abrir un poco la mano. Porque, ¿cuántos privados has recibido, Raúl? Sé que... Bueno, y tú, Capi, también sé que has recibido un montón. Sí, bastantes. Y abriremos la mano, pero vamos a dejar desde hoy domingo 4 o 5 días más máximo. Y quien quiera entrar, que entre, y el que no entre. Pero que a partir de aquí ya cerramos definitivo hasta diciembre de cara a 2023. Eso es. Dice Alberto Salas, lo malo es que son plazas limitadas. Bueno, precisamente estamos diciendo que vamos a abrir un poco la mano durante esta semana. Voy a poner un link en la descripción con el link para poder comprar la suscripción al club, todos los que quieran. Dicho esto, podemos hablar un poco de Avilés. ¿Qué os parece? ¿Cómo lo ves, Capi? Venga, vamos. Se viene lo más grande. Se viene realmente lo más grande. O sea, no sé si vas a poner... Voy a sacar el flyer, sí. Vale. Pero sacamos el vídeo ayer, que podéis echarle un ojillo. ¿Cuántas visitas tiene? No vi nada. No te sabría decir. Unas 500 debe tener ahora. Sí. No, Bien. 1100, joder. A 1100 ya. Vale, bien. Sí. De ayer a hoy, ¿eh? Que se dice pronto. Sí. A ver, voy a ir sacando el flyer. Capi, pero... cuéntanos aquí, 5 minutos. A ¿Por ver, qué? aquí la clave era que yo lo dije en su momento. Después de cuando hicimos el primer evento en abril en Madrid, yo dije, a ver, el próximo no sé si será octubre, será noviembre, pero va a ser en Avilés. Y la gente se reía un poco, estas cosas que tiene el Capi, ¿sabes? Y no, la realidad es que se montó sin ningún problema de cara a octubre y además va a ser nivelazo. O sea, nivelazo a todos los niveles, de cara al sitio al que vamos a ir, que tenemos un sitio, ¿sabes? Un edificio de 2-3 plantas cerrado entero para nosotros durante todo el día, además, de cara a que en Madrid fue simplemente una tarde y ahora el evento va a ser tanto mañana como tarde, de cara al número de invitados, que va a ser bastante mayor que el que fue también en Madrid y yo diría incluso de cara a la temática, ¿no? Porque una cosa que pasó en Madrid que fue bastante curioso y claro, pensemos que Madrid fue en abril y decidimos hacer el programa, o sea, el evento, una parte importante sobre esta inflación. Y claro, ¿quién hablaba de esta inflación en abril? Nadie, ¿sabes? Entonces, lo fácil es hablar de esta inflación ahora en septiembre o haberlo hecho en julio o cuando fuera. Pero nosotros decidimos hacerlo en aquel momento y ahora lo que vamos a hacer es centrarnos en energía, que nosotros pensamos que va a ser una de las claves de cara al final de este año y a 2023. Entonces, veis en pantalla un poco la programación. Vamos a empezar, que también queríamos hacer un pequeño homenaje, vamos a empezar hablando un poco de nosotros, cómo fueron los inicios de Momentum y contar algún secretillo, básicamente, de esos inicios entre nosotros y cómo llegamos al punto en el que estamos. Y luego por la mañana tenemos una charla que va a ser con el bueno de XGS. Tranquilizo a la gente, no se va a ir a 7 horas, ya veis que ahí hemos puesto 45 minutos. Yo le di 30 y él me dijo que ok, pero bueno, lo he subido a 45, entonces vamos a intentar ver si cerramos una charla con él. Ya está preparando, ¿no? Ya está preparando. Se ha establecido un sistema donde la mano de XGS estará atada a la mesa y por cada 5 minutos que se pase, martillazo en un dedo. Entonces, no os preocupéis que deberíamos estar sobre Deberíamos tiempo. No, bien. o sea, él ya empezó a preparar el evento, ¿eh?
Sí. Cuidado. Totalmente, totalmente. La bestia, la fiera anda suelta. Cuidado. Sí. Y luego otra charla por la mañana que va a ser un poco de cómo gestionar una cartera a largo plazo, centrado en este caso en un ambiente de recesión como lo que podemos tener, es decir, en un mercado bajista, cómo gestionar una cartera a largo plazo. Y ahí tendremos a Paco Lodeiro y a Aleix, que Aleix fue un éxito total y rotundo el tándem que hizo con Dragón Oro Plata en el evento de Madrid, y por desgracia Dragón por temas de trabajo no va a poder estar, porque de hecho íbamos a repetir aquello porque había funcionado muy bien, pero bueno, a Aleix, lo bueno de Aleix es que como sabe de todo, le vamos a meter en todos lados. Entonces, esa es la idea. Capi, por cierto, el tándem, el dúo dinámico Dragón-Aleix vuelve la semana que viene a Momentum, ¿eh? Ojo. Cierto. El Ojo, domingo que viene domingo. se viene un programa pues con los dos, así que va a ser de los históricos, ¿eh? Así que Sí, mucho ojo programa al importantísimo. domingo que viene. Y lo promocionaremos como es debido porque ambos lo merecen. Y yo creo que la gente tiene ganas. De hecho, fue algo que la gente pidió un poco por petición popular en Twitter. Y nada, luego respecto al evento pararemos para comer, y la tarde yo lo llamé la tarde energética, ¿sabes? Entonces vamos a empezar con un poco de geopolítica y energía, con Aleix precisamente. Después Antonio Hidalgo de Los Locos nos traerá una tesis rápida del uranio, nos contará cuáles son los puntos más bullish de la tesis del uranio. Y después Dani Castrillejo nos trae una empresa que lleva un tiempo mirando, me consta, porque estoy en un grupo con él y con Topas, y nos va a traer esta empresa de oil, que es podríamos decir que es una especie de turnaround o una especial, ¿sabes? Como una situación especial, algo de ese estilo, pero la verdad es que va a estar bastante interesante. Pero el solo para adultos... Claro, o sea, que no es un turnaround, es un tanga around. O sea, es jodido. Tanga suelto. Sí, esto va a ser precisamente, es curioso, porque en Madrid trajimos la horca y esto es todo lo contrario. La horca era en plan, ¿sabes? No hay que mirarla, no hay que hacer nada, esto va a estar bien, es una especie de bono con una opcionabilidad positiva, y esto es lo contrario, esto es mucho ojo con lo que pasa. Y luego... Sí, pero Capi, este tipo, también te digo que este tipo de cosas, cuando las han estudiado gente como Dani y Topas, adquieren un valor muy superior, porque claro, son cosas que en principio parecen tener un riesgo elevado, las descartaríamos casi todos de entrada, pero cuando tiene el trabajo de campo de mirarse las cosas a fondo, y además estos dos expertos, estos dos cracks, claro, la cosa cambia y le otorga un valor, y entonces te quedas con la parte positiva, que es la revalorización potencial. Entonces, a ver, para mí es sobre todo, ya no es las descartaríamos. La clave es que yo creo que prácticamente nadie sabría analizarlas, sinceramente, claro, ¿sabes? Entonces, por lo menos ellos saben hacerlo. Y bueno, cuando acabemos con esa parte, por supuesto vamos a tener una degustación de vinos y amontillado. Para el tema de los vinos, del tinto y algún blanco y demás, ya los he cerrado. Básicamente, va a ser una bodega de Madrid, que son unos vinos que son una maravilla. Y algún amontillado que todavía tengo que pensar qué es lo que vamos a poner. Pero vamos. el moscato del Rubén también, ¿eh? Sí, esto es algo que en su momento prometí y también la gente se reía, ¿sabes? Y dije, a ver, yo no sé quién va a venir a hablar, pero va a haber una degustación de vinos, ¿sabes? Y las charlas es lo de menos. Totalmente. Y para cerrar, yo creo que como punto alto vamos a tener casi 2 horas de un debate muy interesante sobre petróleo. Entonces, Tatín es una persona que está muy bullish a medio plazo con el petróleo, y soy consciente de que está preparando bastantes cosas muy, muy interesantes, y esa es la idea. Entonces vamos a tener a Tatín. Capi, ¿hay una conferencia después de la degustación de vinos? Correcto, sí. O sea, tú te das cuenta del riesgo potencial que tiene eso, ¿o no? El riesgo o la oportunidad, que igual o la oportunidad. Claro, igual lo que hablamos es, dice la gente en la fila cero en su casa, que fue bastante flojo, y sin embargo la gente haciéndonos la ola en Avilés, ¿sabes? O sea, son cosas a tener bastante en cuenta, ¿sabes? Si la vida te da limones, hazte una sangría, ¿no? Algo así es el refrán. Sí, hazte licor de peras, ¿no?
Y el eso, refrán del entretenido del bueno. sí, y eso, entonces ahí ya vamos a meter a Tatín, tendremos también a Leis, al propio Dani con topas y demás. Y una vez acabemos eso, tendremos cóctel para estar todos, ya ir juntando a la gente que está en el evento y demás, y después fiesta. Y cuando decimos fiesta es que también en el programa, en la entrada, va incluida una copa, va a haber 2 horas de una banda en directo y luego DJ hasta las 4 de la mañana. Entonces va a ser bastante brutal. O sea, la que estamos preparando va a ser legendaria. O sea, hay que decirlo porque en este caso se cumple totalmente. Y más información, Wayne, que de cara a comprar las entradas y demás. Tenemos eso... un link con todos los detalles en la descripción de este vídeo. Sí. Perfecto. Y un vídeo. Podéis ver. Y hay un vídeo también en YouTube. De octubre, tenéis ahí el vídeo explicándolo todo con más detalle y luego justo debajo un enlace a Ticket Tailor, que es el sistema que hemos montado para vender entradas, y ahí tenéis toda la información, todos los detalles y demás. Y no sé si puedes poner el comentario de Dani, el último que hizo. Dani Castillejo dice: para la degustación de vinos va Paquillo, ¿no? Yo he descubierto hoy quién es el señor Paquillo con horror y alegría. Pero es de Avilés, 100%. Sí, es que yo lo conozco. Pero puede venir, igual que... Puede venir, le ponemos un vinito. ¿No te has enterado, Ciprés? Es una maravilla esto. Tienes que ver el vídeo de Paquillo. Yo es que me hace gracia, porque Ciprés, que ya estaba en Avilés, Ciprés va a entender muchas cosas. O sea, no le va a extrañar, ¿sabes? Entonces, luego te pasamos el vídeo por privado, Ciprés, pero... Vale. Pero es que a Paquillo, además de conocerlo yo, resulta que lo conoce Dragón. ¿Qué dices? Sí. Y es que al parecer Paquillo tiene una marca de ginebra. A ver, después de ver el vídeo no me extraña. No, tiene una marca de ginebra. Entonces, lo que voy a intentar, no prometo nada, pero voy a intentar traer a Paquillo a un poco a promocionar la ginebra y que esté allí y tomar su ginebra. ¿Confiante, Raúl? Yo ya me creo cualquier cosa. Sería la enésima robada de peras del Capi, podríamos estar diciendo. Podríamos. ¿Con qué se hace la ginebra? ¿Con eneldo? No es eneldo, es enebro. ¿Con qué se hace la ginebra? Bueno, depende de lo que eches, porque, o sea, lleva muchas hierbas, entonces depende. Pero sí, esa es una de las que... Enebro, ¿no? Pues es una robada de enebros. Sí, totalmente. Qué bonita palabra, ¿no? Enebro. Así que sí. Bueno, Paquillo está ahí en camino. Y bueno, así que eso. Un vídeo vamos diferente, empezando por el final, pero yo tengo ganas de actualidad, ¿eh? Pasa muchas cosas esta semana, que se nos pasa la claro, que es que Gazprom, ¿cómo nos da temas de conversación Gazprom y el G7 para los fines de semana? ¿Os imagináis a alguien ahora diciendo, pero van a abrir el Nord Stream 2? Estamos a tiempo, ¿sabes? Espera. Acaban de cerrarlo. Capi, que te va a gustar. Hoy es una actualidad muy periodística, por desgracia, porque seguimos sin una bolsa normal. Estamos en una bolsa donde solo hay FED y geopolítica. Esto es una bolsa de mierda, a mí no me gusta, pero bueno, es lo que hay. Así que por desgracia, muchas noticias, pocos gráficos en esta actualidad. Pero hoy la lleva el güey, que yo estoy así con una conexión rara y si no, la puedo liar. Vamos allá. Voy a poner la presentación. La pongo yo porque en cualquier momento se puede caer. Sí. Bueno, yo lo voy a ver. O sea, ahí va. Vale, ya estoy, Raúl. Puedes poner mi pantalla cuando quieras. Sí, ya la tienes. Vale, pues bueno, os voy a guiar yo hoy. El Ciprés, el pobre que está, está haciendo una misión tras las tierras enemigas y está con la conexión. la logística, la intendencia está regular. Entonces, bueno, vais a tener que escuchar el terciopelo. El programa de hoy es Can You Feel the Pain? Más vale Voltaren en mano que dolor y llanto. Solo el título ya me parece halagüeño, Ciprés. Estamos genuinamente mal, ¿eh? Hoy, mira, el Burri ahí, revoloteando. Claro, porque no te dije que borrases que no había pinta y colorea hoy. No pude. Bueno, se coló el Burri, ¿eh? Saltamos el pinta y colorea, entonces. Porque... No, los gráficos no, hombre. Pero espera, si no está. Que esta no es tu flechita, que esta es una flechita que viene porque sí. Sí, son los gráficos, no te los saltes. Venga, cuéntanos un poco. El dólar está destruyendo
a la economía. Todas las divisas de todo el mundo. Claro, o sea, imaginaos lo que es tener inflación como tienen los americanos, pero encima tu rupia o tu lira se hunde un 10 o un 15% frente al dólar. O sea, es una masacre. Lo que es alarmante es, teniendo en cuenta que Estados Unidos también está sufriendo, bueno, quizás menos que otras zonas, pero no es que estén precisamente en un momento económico halagüeño. Cuando fue el 2008 les podías notar como el dólar bajó un montón, pero ahora está disparado. Sí, está arrasando con todo. Puede ser un proceso de fruto de la venta de bonos, por ejemplo, por parte de la China, no lo sabemos. Pero la cuestión es que está subiendo muchísimo y esto recuerda mucho a la crisis que hubo en los mercados emergentes. Creo que fue a finales de los 90, a mediados de los 90, hubo una crisis muy fuerte en los mercados emergentes. Sí, exacto. Por culpa de las subidas del dólar, porque claro, eso lleva a muchos países a la ruina. Y está causando muchísimo daño y veremos qué sucede. Lo que es Pero eso es un alarmante gran problema que tenemos. Si hay el doble de dólares que hace un par de años después de toda la impresión y están mucho más fuerte que todas las otras monedas, ¿cómo están las otras monedas? Claro, puedes llegar a la conclusión de que no te metas con el tío Sam. Sí, más dólares que nunca y destrozando el resto de monedas. Sí. Hay cosas de fondo que irán saliendo. O sea, yo te voy a decir, pero como veo tantas cosas, luego me acuerdo exactamente del tema, pero me acuerdo de un vídeo donde explicaban el colapso del dólar, ¿sabes? El fin del dólar como moneda de referencia. Y primero venía precedido de una etapa como la actual, donde el dólar se apreciaba muchísimo y luego, ¡boom!, a la mierda. Y me cuadra porque está China firmando contratos con Turquía en sus monedas regionales, Rusia llegando a acuerdos con Irán en moneda regional. O sea, la parte del mundo no alineada está tratando de pasar al dólar. Pero dices un fenómeno como este de aquí. Sí, eso es. Pero en lugar de pararse ahí, imagínate que hubiese seguido bajando y bajando. Bueno, también la subida es mucho más pronunciada aquí. Sí, claro, ahí falta bastante para llegar aquí. Pero sí, cuidado con estas subidas que igual dentro de unos meses estamos en una situación totalmente opuesta, ¿sabes? Me refiero a eso, que hay que vigilar. Bueno, seguimos. Podemos seguir, sí. Esta te va a gustar, Raúl. El ETF del Dry Bulk. Sí, viene con mensaje. Ah, viene con mensaje, vale, entonces quiero el mensaje. Antes de mensaje. Ah, durísimo, durísimo, Bueno, estamos como vinimos hace un año. Después de todo el dinero que se ha ganado, después de esas olas arriba y abajo, como puedes ver allí, estamos como empezamos. A ver, esto tiene un poquillo bastante de trampa porque es el ETF, que es el BDRI, que lo que pasa es que esto lo que tiene son contratos de futuros. Y a veces los futuros y el mercado spot pues no van de la mano. Y tiene la mayor parte de los contratos que tiene este ETF son de CAPES. Y como sabéis, los CAPES, los barcos más grandes de transporte de materias primas, están totalmente asociados, como bien pone Ciprés, con nuestro amigo Chi. Y pues sí, se los ha llevado por delante a todos. La que ha liado Chi, ¿eh? La que ha liado. Ya ves que te tiene cariño, Raúl, no te lo hace por mal. No, nos está haciendo daño, Nos está haciendo daño. Primero nos jodió la fusión de Huya y Doju hace ya mucho tiempo. Luego empezó a regular cosillas. Visto lo visto, en aquel momento hubiésemos firmado en plan, mira, quédate con nuestras Doju, ¿sabes? Ya, y para aquí, o sea, quédate las Doju, te las regalamos. Párate aquí, ¿sabes? Deja de joder. Ahí empezó todo, no acabó todo. La situación es la que es. O sea, los encierros y la política COVID-0 en China... Que han vuelto a cerrar la ciudad gigante, tío. Veo vídeos de gente en pánico comprando comida y tal. Sí. China es lo que es, porque no es un encierro total, no está absolutamente cerrada toda China, sino que lo van haciendo por regiones. Porque claro, si cada vez que cierra una región en China, eso son 100 millones de personas. Sí, pero he visto un vídeo ultra distópico de un dron volando con un micrófono
y diciendo a la gente, estáis en lockdown, permanecer en vuestras casas. No os hagáis a la Esos vídeos llevan circulando un par de años, ¿eh? Eso desde el principio de la pandemia estaba así. De hecho, ese mismo vídeo con un dron gritando lo podías ver en Inglaterra. O sea que no. Tropelías se han cometido muchas. Pero a lo que voy es, no tienen cerrado todo el país, tienen el país a medio gas y luego van como turnándose cada una de las regiones por ver cuándo cierran y dejan de cerrar. El problema es que hasta que no arranque no vamos a ver, vamos, desde luego los CAPES y otras muchas cosas arrancar. Eso es. Eso es. Penita. Seguimos. Seguimos, sí. Bueno, Hostia. un poquito de Oxy para todos. Warren Buffett tiene permiso para comprar hasta la mitad de Occidental Petroleum. Por lo tanto, las acciones to the moon. El que no invertía en cíclicas. Se ve que Occidental no es cíclica, Raúl. Dicen, No, ¿qué pasa? No, y tampoco está hace barata, market está timing ni no. No hace market timing, ni mira la macro tampoco, para nada. O sea, esto no tiene nada que ver con la macro. Invierte a largo plazo, lo que pasa es que entra en aerolíneas y luego si se tiene que salir a los 4 meses escaldado se sale, pero sabes, es un hold de libro lo de Warren Buffett toda la vida. Es que me hace mucha gracia cómo no se dan cuenta de que, porque además yo creo que no se esconde mucho, de que él, una cosa es lo que dice en sus libros para el público y tal, y otra es lo que hace, no tiene nada que ver. Aparte, a mí me gustaría saber también, porque aquí ese titular dice Warren Buffett obtiene permiso para comprar mogollón de Occidental Petroleum. ¿Es Warren Buffett o es Warren Buffett con todos sus adláteres, con todo el consejo de administración de Berkshire Hathaway o esto qué es? No ha tenido Esto es para Berkshire, Wayne, es para Berkshire. Es para Berkshire, pero el tema es que es una compra que se hace pensando en la macro, es una compra que no creo que se haga pensando a ultra largo plazo, sino a medio, ¿no? A 3-4 años seguramente. Lo hace para protegerse de la inflación y para recuperar vía dividendos, y eso sí que lo hace siempre, pero o sea, todo el rollo de no hace falta que mires la macro, no te preocupes de la geopolítica, porque aquí también tiene mucho que ver la geopolítica. O sea, que él también sabe lo que está pasando con Rusia y tiene contactos que le dicen cómo está la situación con Rusia y demás, más allá de lo que sabemos nosotros. Entonces, bueno. Me estás diciendo que sus contactos le dicen que la situación en Rusia es regular. Sí, no, a ver, Wayne, solo con saber que los Estados Unidos van a seguir presionando a muerte todo lo que puedan en Ucrania, eso ya te da una ventaja muy grande, por decir algo, ¿eh? No digo que tenga información privilegiada, pero solo con tener algún amigo que... Claro. Entonces, dale ahí, dale. ¿Podemos comparar? Sí, esta es la antigua... Claro. Esta no es la primera vez que la haces, esta comparación te gusta hacerla. Tenemos por un lado los resultados de Berkshire Hathaway y por otro lado ARK Innovation ETF de nuestra amiga Cady. Bueno, la cotización. La cotización. ARK hay más de uno, ¿no? Pero bueno, este es el grande, el ARK Innovation es el grande. Este es el grande, es donde aquí hay un poco de todo. Y bueno, pues eso. Empezamos Momentum con esta competición entre los viejetes y Casey. Y Casey tuvo su momento, pero a ver, los viejetes hay que reconocerles que han remontado de puta madre. Hombre, Casey tuvo un momento en el que todas las burbujas multiplicaron su valor por 5. O sea, su ETF se multiplicó por su valor por 5 y ahí estaba en la cresta de la ola. Y los viejetes poco a poco, como la tortuga de la fábula, la han ido cogiendo. Claro que ahí fue cuando dijo sus famosas palabras sobre el oil, ¿no? Que se iba a ir. Exacto. Mira, encima, exactamente. Dijo que en un año así se iba a casi dejar de consumir petróleo y ahora tienes a los viejetes comprando Occidental. Dijo que se iba a 20, ¿no? O algo así. Creo que sí. Pero... Ahí, justo estaba leyendo esta mañana algo maravilloso. En California van a prohibir la venta de coches de gasolina a partir del año que viene. El parqué de coches eléctricos, puramente eléctricos, no híbridos, es del 2%. Pues ya mismo ha salido el gobernador de California diciendo, por favor, no recargáis todos vuestros coches eléctricos a la vez, porque el sistema eléctrico no da de sí. Y esto en California, que es el sitio donde más, quiero decir... Sí. Siempre se pueden abrir. Te dan 1.000 euros en California por no tener coche.
se abran más plantas de gas y ya está. Dale, bueno, a ver qué. El parque eléctrico es un 2%. Sí, que Solo no se 50 puede millones. sostener eso. Bueno, meanwhile in America, hablando un poquito de California. Esto lo he estado viendo antes y me regodeo. Bueno, vemos que el precio medio que está pagando el americano por su hipoteca está subiendo, se está disparando. Por lo tanto, le está dejando cada vez menos income disponible al final del mes. ¿Puede esto implicar que vaya a haber un crash en el precio de las casas? Y aquí vemos a nuestro amigo Edgar con su tesis Doomstock de Altisource. Altisource vino Edgar de los Locos de Wall Street, un capote, gran canal, mejores personas. Vino Edgar a comentarnos esta empresa. Y bueno, Capi, ¿tú qué opinas de este Doomstock? A mí me gusta mucho, lo que pasa es que yo sigo roneando, porque soy así. Y no tengo prisa y sigo en liquidez a lo bestia, pero precisamente es una de las dos opciones que tengo, ¿no? Como Doomstock, como empresa puramente contracíclica, y de hecho la otra, que es europea, la sacamos en el club hace que una semana, Ciprés. Sí, una semana. Sí, que es un perfil distinto porque la de la europea es mucho menos riesgo, también el potencial beneficio es menor, entonces es más una contracíclica más para los yayos, por decirlo de alguna forma, ¿sabes? Sí. Y Altisource es diferente en el sentido de que objetivamente el riesgo es mayor porque además tiene otras patas, pero si sale bien también el potencial beneficio puede ser de hacer varios baggers. Así Eso que es. es muy interesante, la verdad es que sí. Interesante. La cosa El tema es que, Wayne, al subir los tipos de interés, has de pensar que el pago de la hipoteca, o sea, en base a lo que tú ganas, el banco te puede dar menos hipoteca, ¿vale? Entonces, como te puede dar menos hipoteca, es más difícil para la gente llegar a poder pagar precios de $600.000, o pueden pagar 500.000 ahora. Bueno, Entonces, pero es que no es solo eso, es que los que ya tienen una hipoteca les está comiendo todo el income que tienen. Sí, pero en Estados Unidos la mayoría de gente está tipo fijo ya. Creo que el 90% así. El tema es que las nuevas, pues la gente tiene capacidad de llegar a menos por culpa de esta subida de tipos de interés, que los bancos les permiten menos apalancamiento. Es una cosa parecida al bloque, a lo que nos hacen con el bloque. Simplemente los bancos, cuando están haciendo su chequeo de affordability, ¿no? De si se puede permitir a alguien esa hipoteca o no, con un tipo de interés mucho más alto, una persona que gana, vamos a decir, $3.000, se puede permitir una hipoteca de, vamos a decir, 1.500. Pero con los tipos de interés subiendo como están subiendo, ya no se la puede permitir. No es ya simplemente esa casa ni ninguna. O sea, ya no va a poder pedir calibre. O ninguna o una de 1.200. Pero claro, con 1.200 ya la casa no puede ser de 600.000 pavos, tiene que ser de 500 o 480.000. Y entonces eso empuja los precios a la baja y hay bastantes actores que están apalancados, lógicamente, en el mercado inmobiliario, y veremos qué pasa. Pero puede haber problemas. Bueno, pero esto es sencillo. Cuando el dinero era muy fácil pedirlo, cuando el dinero era muy barato pedirlo, las hipotecas podían ser monstruosas. Y cuanto más te pudieras apalancar, mejor. A ver si... En fin. Ahora más complicado. Habrá que ver esas caídas. Habrá que ver esas caídas. Vamos a seguir. Adiós, Edgar. Bueno, esto fue maravilloso. Esto fue maravilloso. Que siga subiendo el ratio de desempleo son las mejores noticias que hemos tenido en agosto. ¿Por qué? ¿Cómo es posible? O sea, esto es horrible, tío. El desempleo sube el ratio de 3,5 a 3,7 y estas son las mejores noticias que tenemos. Sí, la parte más curiosa creo que es el segundo párrafo, que yo no lo leo bien con el móvil, pero creo que es donde habla de la labor force. ¿Es ese? Sí, se puede atribuir este crecimiento a que la labor force, o sea, la cantidad de gente en posibilidad de trabajar disponible, ha crecido casi 1.786.000 personas. Entonces, esos se están rascando las bolas con desempleo, los benefits, estudio, lo que sea. Y las ayudas. Y ahora pues ya saben de venir y han vuelto al trabajo y volverán más, se supone. También por desgracia puede hacer algún jubilado que no llega a fin de mes, cuidado, por desgracia.
También puede ser Claro, algo así. comenta, dice, que haya una mayor bolsa de personas en edad de trabajar, en capacidad de trabajar, es bueno para los empleadores y puede reducir la inflación. Pero podría ser un problema si seguimos creciendo en desempleo y esta gente no consigue empleo. Es decir, si toda esta gente pasa de desocupada a poder estar ocupada, pero sigue desocupada, problemón, porque ahora lo que tienes es 786.000 personas que deberían empezar a trabajar y no lo están haciendo. Y van a consumir menos, sí. Pero lo que digo que es fatal es que una noticia claramente negativa para la bolsa sea algo positivo por culpa de la política de la Fed. O sea, que la política de la Fed condiciona absolutamente el movimiento de los mercados. Llevamos viendo esto todo el verano. Cada vez que hay una noticia, cualquier brote verde, terrible. La bolsa se hunde. Cada vez que hay un, oh Dios mío, vamos a morir todos, al revés, subiendo. Pero eso es fatal porque al final todo el trabajo que hace un inversor serio como Raúl mirándote ahí, el fondo de una empresa, la verdad es que puedes dedicar tú la macroeconomía o el CAPI mirándote los balances, una empresa financiera y tal, todo eso se va a la mierda y importa una mierda porque depende de que un señor decida subir o bajar los tipos de interés o comprar o vender bonos. Da igual cómo esté la economía en general, solo importa cuál es la reacción que tiene la Fed a el estado de la economía. La economía está yendo fatal. A corto plazo sí, pero solo a corto plazo. Solo a corto plazo, pero... Sí, pero estás teniendo una bolsa que no es bolsa, es un circo. Y eso a mí me molesta mucho. Venga, vamos a seguir. Vamos allá. Bueno, el índice manufacturero, o sea, lo que le cuesta a las empresas fabricar cosas. Prices paid. Precios pagados por las empresas están bajando. Pero la inflación aún no. ¿Esto por qué? Eso es un buen indicador adelantado, ¿no? Es un buen indicador. Mira, dale, a ver, veis lo que pone, ¿eh? O sea, que ya empezaban las bajadas de precio en los productores, pero el IPC se mantiene elevado. Y entonces hay una nota de Bank of America, que es la que va a poner ahora Wayne, que lo explica bien. Explícaselo, Wayne. Vale, lo que veo es eso, justo lo que acabas de decir. Los productores están pagando menos por sus suppliers, por decirlo así, por sus proveedores y por la fabricación de servicios y de productos, pero desde luego el índice de precios del consumo no ha bajado ni una micra. Entonces la nota dice el Bank of America, la inflación estará en cosas de las que no tenemos suficiente: energía, trabajadores, lugares para alquilar, alimentos, materias primas, infraestructura y equipo militar. Interesante el último. Mientras que la deflación estará en cosas que nos sobran, como la deuda del gobierno, espacio de oficina, teléfonos móviles y transmisión de contenido. O sea, que básicamente no te preocupes, que el móvil te va a costar 15 euros menos y te bajan el Netflix, pero lo siento que no puedes pagar la electricidad. O la casa. O el gas o la gasolina del coche. Es un poco esa la idea. Sí, y lo curioso es que en Rusia tiene la situación inversa, ¿sabes? Ellos tienen la gasolina y tienen el trigo, pero si van a comprarse un móvil han desaparecido, si van a comprarse una televisión están carísimas. O sea, están en el polo opuesto, digamos. Bueno, es que están en el polo opuesto si lo miras el tablero de ajedrez geoestratégico. Sí. Es así. Meanwhile in Europe. Aquí empieza la fiesta, chaval. Yo genuinamente estoy preocupado. Por decirlo así, siempre estaba tranquilo en la tabla de surf con todos vosotros, apostando en contra de la subnormalidad europea. Y últimamente es que cada vez que enciendo el ordenador y veo los titulares de noticias, ya empiezo a no estar tranquilo encima de la tabla de surf. Empiezo a estar intranquilo. Sí. En fin, dice el diario Expansión, el fin de la moratoria dispara los concursos de acreedores. Porque recordemos que teníamos un gobierno precioso que hace cosas muy bonitas, muy chulis, como prohibir quebrar, que siempre está muy bien. Sí. Las insolvencias primer mes tras el fin de la moratoria, un 25% respecto al año pasado y un 32% en comparación con el mes anterior. Esta noticia es de agosto y la he puesto ahora porque Cárpatos recordó que al final del mes de septiembre termina el plazo para presentar todos los concursos de acreedores que estaban parados desde el COVID.
¿vale? Como estamos en septiembre, pues quería avisar de eso porque es muy probable que hagamos un aumento muy grande de la morosidad cuando todos estos concursos de acreedores se pongan al día. Y claro, la gente obviamente suele apurar al último minuto. Entonces, durante el mes de septiembre debería haber muchas noticias de estas de tal, se va a suspensión de pago, bancarrota, concurso de acreedores, demás. Pues lo iremos viendo ahora el daño que hizo el COVID, vamos a ver en los próximos días. Y entonces aquí, ahora tienes que hacer un clic así rápido, clic, sacar y quitar, rápido. ¡Pum! Quita ahí, No quita ahí. vale. Clic. Aparece como un pequeño fantasma. Ahí está. Aparece como un ¿Qué pequeño era? ¿Eso fantasma. qué era? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Ya está. Pim, pim, Ya está. Aparece y se va. pim. Aparecen y se van. Ya está. Y si Dios, quieres más, Por el rabillo del ojo lo tienes, ¿no? Ahí en la periferia. Vale, pues eso, va, sigamos. Es el mismo gráfico, pero para Europa, ¿no? El índice de manufacturero. Sí. Este es muy interesante porque el autor, que ahora, ostras, no veo el nombre, pero es, joder, bueno, da igual. El autor... Pone Eurodollar University, no sabría decirte. No, igual no lo pone, que está recortado. Sí. Bueno, da igual, luego os lo pongo en el siguiente. Mira, lo que dices, el aumento de los precios al productor en Europa ya no son inflacionarios, porque el daño es tan grande que cuanto más suben, más empresas tienen que cerrar, más empresas se van a la bancarrota y ya lo tenemos que ver como que aumente el precio como algo deflacionario en realidad, porque estamos destruyendo la demanda futura a un ritmo vertiginoso. ¿Vale? Claro, estas empresas que se van, muchas no van a volver. No, las empresas son incapaces de trasladar estos precios. O sea, ya habéis visto todos en Twitter eso de mirad la factura de la luz. Me ha pasado el bar de pagar 300 euros a pagar 3.000, cosas así, ¿no? Bueno, ahora mismo hay un run en Inglaterra porque están empezando a cerrar, temporalmente al menos, muchos pubs. Porque la factura de la luz no se la pueden permitir. Pues y si hay algo... ¿Cómo dices, Capi? Que imagínate en invierno, ya no solo porque obviamente tú sabes que hay que poner calefacción y demás en los pubs en invierno, pero que obviamente hay respecto a ahora como 8 horas más de noche al día. Correcto. Que hay que encender. O sea, y aparte, quiero decir, si hay algo que puedes hacer para que Inglaterra se enfade, yo creo que lo mejor que puedes hacer para que Inglaterra se enfade es cerrarles los pubs, es quitarles las pintas. Yo creo que en invierno, yo ya lo dije hace meses, creo que va a haber riots en Londres. O sea, hoy ha habido uno en la República Checa y en Alemania no ha habido otro. 70.000 personas en la República Checa. No, yo no te hablo de manifestaciones, yo te hablo de Oxford Street y parece que estás en Burundi. O sea, zona de guerra. Bueno, yo lo estoy diciendo ahora, luego veremos. Bueno, pero en ese caso te vas para Viles, ¿eh? Hablando un poco de esto, la inflación en Reino Unido puede alcanzar 22%. Predice Goldman Sachs. Goldman Sachs. Pues este es el tema. Es que claro, en UK se junta toda la catástrofe de que hay en el resto del mundo más el Brexit. Entonces... Yo solo te digo que ¿sabes lo que significa un 22% de inflación en UK? ¿Qué significa? Riots. Elecciones, aparte de riots, elecciones generales. Riots y generales. Muy bien. Pero quiero decir, tampoco les quedaba mucho a los Tories. Vale, sí que le han hecho un impeachment, un vote of no confidence a Boris y tiene que ir y ahora tienen que elegir otro. Pero es que ese otro iba a gobernar durante un año, ¿no? No, creo que dos, porque aquí las elecciones son cada 5 años. De hecho, creo que es hasta eran en 2024. O sea, por tener tiempo les queda. Lo que pasa es que no van a llegar. O sea, la tía esta... Para mí no tiene nada más. A ver, igual suena un poco mal, pero muchas luces no tiene esta señora, mi opinión, A ver, la llamamos la loca del queso por algo, ¿sabes? No sé cómo decirte. Aunque teniendo en cuenta quién está al otro lado, casi prefiero a la loca del queso que a Mr. Sunak. Para mí esta señora dejaba a Theresa May como si fuera Theresa May y Margaret Thatcher. Una gran estadista, sí. Sí. Entonces, estamos UK pinta muy feo.
Y ojo, porque además en UK hay muchas empresas que, de hecho, por ejemplo, en Discord hay unas cuantas que son bastante seguidas. Hablo de parte de retail, pues desde tiendas que te venden móviles, a cadenas de restaurantes, a cadenas de cine, esto y lo otro. Y yo ya dije que no es el momento, que lo que parece barato no lo va a estar. O sea, todo lo que es consumo discrecional va a sufrir muchísimo, porque una parte muy grande de todo ese dinero que estaba disponible para gastar en una cena fuera, en un móvil y demás, eso va a haber que gastarlo ahora en las facturas. Entonces, ojo con ese tipo de empresas, que lo que parece barato a día de hoy es posible que en 3 meses sea caro. Así que yo ahí Tengo curiosidad porque, como tú bien sabes, Ciprés, yo le tengo especial cariño al movimiento de Extinction Rebellion, que son los hippies sandía, ¿sabes? Que son verdes por fuera, rojos por dentro. Sí. Un movimiento del que hemos hablado muchas veces en el podcast, básicamente ecologistas que empiezan a cruzar la línea con ecoterroristas, vamos, unos dementes. Estaba viendo un proyecto que tenía... Saludos cordiales, ¿no? Saludos cordiales, Extinction Rebellion. No les tengo mucho aprecio, ¿no? He perdido el hilo, Raúl, ¿qué estaba diciendo? Estaba viendo un documental sobre el proyecto del tren de alta velocidad que están montando en Inglaterra y cómo, entre la inflación, el problema con el COVID, se han gastado 30.000 billones de millones, no han llegado ni a la mitad de lo que querían hacer y el resto de lo que querían hacer no lo van a completar, por lo tanto, haciendo todo el esfuerzo y todo el dinero que se han gastado completamente inútil, porque la butarda gorda de Nottingham pasa por uno de los caminos que iba... El tren lo habían diseñado para ir subterráneo, para crear menos impacto medioambiental, y aún así han tenido tantas protestas que han dicho, bueno, pues casi que no llegamos hasta Leeds, dejando a esa parte del país incomunicada, sin ningún tipo de proyecto de alta velocidad, nada por el estilo. Entonces, a mí lo que me gustaría saber es... Sí. Bueno, lo que tendrías que mirar ahora, después de este speech que has hecho, es los kilómetros de tren de alta velocidad que ha hecho Xi Jinping estos años. Ah, no, es ridículo, sí. Justo en ese documental lo estaba viendo y Inglaterra tardó 10 años en decidir hacer un proyecto en lo que China ha creado todo su tren de alta velocidad en 10 años. Sí, brutal, no, pero a lo que voy, toda esta perorata venía para preguntar lo siguiente. Cuando hay una inflación del 22%, ¿esta gente les vamos a prender fuego en la plaza pública? Mira, yo el otro día hablaba con mis padres y me acuerdo de decirles, mira, es que los comunistas eran mucho mejores que los ecologistas, porque los comunistas con sus errores, con su ideología errónea, querían generar prosperidad para el pueblo, ¿sabes? Desde su punto de vista, con el control estaba poner sus fábricas, sus cooperativas, controladas por el Estado, planificación central y demás, para que todo el mundo tuviese de todo. Pero es que los ecologistas quieren que la gente tenga menos, que vivan peor, que tengan que no tengan coche, que no tengan una casa grande, que no tengan un sueño de viajar en verano porque hace mucho feo, ¿sabes? Bueno, el ecologismo es mucho peor. No nos vamos a meter en filosofía, pero eso viene simplemente de la visión que tengas del ser humano en el mundo. Los comunistas, con sus fallas, como bien dices, al menos eran humanistas, pensaban que el ser humano era algo positivo. Claro, exacto, es que los ecologistas lo odian al ser humano. Los ecologistas creen que somos un cáncer sobre la Tierra que debe ser eliminado. Claro. Seguimos. Tupido velo. Y saludos cordiales a los ecologistas también. Bueno, noticias, breaking news. No sé, el ECB, me imagino es el European Central Bank. Entiendo. Sí, está contra las cuerdas, porque tenemos la inflación en la eurozona al 9,1%. Van a subir fuerte, así, ¿no? ¿O qué? Hombre, es récord en la eurozona, un 9,1%. Desde luego, a ver, puede ser que hubiera estas inflaciones en años pasados, pero no desde el euro. No, en el euro nunca hubo esto. Esto es de los años 70, desde esa época no se veía algo así. De esa época aún había el marco y el franco y compañía. Bueno, en la peseta ni te digo. Que tenemos los tipos de interés al 1% en Europa, ¿eh? Poca broma, ¿eh? Con la inflación al 9%, ¿eh? Sí, es verdad que están tardando mucho más en reaccionar que los bancos americanos, la Fed. Ah, pero es que porque no pueden, porque es que Pedro Sánchez, Grecia, Italia, ¿qué hacen? Si les suben los tipos, si el Banco Central puede dejar de comprar bonos, ¿quién compra eso? Ya os lo dije, que eso no vale para nada. El tesoro de España o de Grecia vale para limpiarse el culete con ella en estos momentos.
No queda para más. Bueno, esto es fantástico. Esta es la noticia. Esta Es la noticia top. ¿Querías algo de Gazprom, Raúl? Toma. A ver. Esta y la no otra. entiendo nada, tío. No entiendo nada. Esto es fascinante porque, bueno, se reúne el G7, se reúne todos los A las 4 de la tarde. grandes ministros europeos y deciden que puede ser que sea una buena idea ponerle un cap, ponerle un tope, aparte topar, verbo que en realidad no significa eso, pero bueno, topan el precio del petróleo y del gas. Entonces, claro, los rusos dicen... A las 4 de la tarde sale esta noticia y ahora dale un clic. Meanwhile en Rusia. Respuesta a las 6 de la tarde. Nord Stream 1 dice, el gas no va a fluir hacia Europa este sábado. ¿Sabes que hay una cosa muy curiosa? Cipre, esto te va a encantar. En ruso, el verbo pagar y el verbo llorar, en primera persona del singular, son la misma palabra. ¿Qué me dices? Entonces, ya plachu y plachu quiere decir yo pago y lloro, que es lo que está haciendo ahora mismo toda Europa. Por eso. No sé, Raúl, ¿tú lo entiendes lo de hacerle? Bueno, no sé, Rusia ha dicho que no va a entregar petróleo a nadie que le haga un cap en el precio. Tiene sentido, Hombre, o sea, tiene sentido que hagan eso. ¿El petróleo de quién es? Es ruso. Entonces Rusia, si el petróleo es suyo, te lo venderá lo que ellos quieran, y si no, te lo vende, ¿no? Es que digo que al final es como dice Javier Blas, que luego tienes a los chinos revendiéndonos el oil ruso y ya está. Pero encima aún más caro, porque me refiero, es como si, por ponerte un ejemplo... Claro, es que ellos los compran con descuento. Sí, y ellos te dicen, entonces imagínate, el Brent está a 110, vale, te lo vendo a 115, ya está. Y ellos arbitran por el medio... Bueno, de hecho, esto no se ha comentado mucho, pero en España se han disparado las importaciones de LNG. Todo el mundo habla del americano, pero ojo, cuidado, que ahora está el ruso, se ha multiplicado. Una locura. El LNG ruso. Eso no lo dice nadie luego en el telediario, ¿eh? Así que ahí estamos, comprándose LNG. Claro, ya no compramos gas, ahora es LNG, que se ve que el LNG, pues sí, ese no hay problema comprarlo. Ya que estamos con temática rusa, puedes decir en Rusia, en la época soviética, como había tanta censura en los medios, había verdades por omisión. Cuando no podías leer algo, sabías que eso era verdad. Que todo el mundo lo estaba censurando, todo el mundo lo estaba quitando. Eso no lo dirás en los telediarios, está pasando. ¿Dónde lo escucharás? Esta foto es fantástica. Esta foto es que es un me encanta. Porque recordemos que el flujo del Nord Stream se ha parado porque han tenido que hacer un mantenimiento, porque ha habido una fuga. ¿Vale? Una fuga de aceite y... Este aceite. Tenemos que... ¿Tú qué dirías? ¿Eso es oil, café, salsa de soja? A mí me pinta o un Coca-Cola. Sí, o un ketchup también puede ser así un poco más... Yo creo que el Iván de turno le ha caído el café por ahí, ¿eh? Me da esa sensación. Esto es el mosto de pan ese que hacen ellos, seguro, que es de ese color, además. Típico Iván, ¿eh? Iba pasado de vodka y la ha liado parda, ¿eh? La ha liado parda el Iván. Pero es que pues se chotean de nosotros. Dicen que esta es la razón por la que tienen que hacer mantenimiento. Esto, vamos a ver, seamos serios. Se están riendo. A ver, primero, Europa está presionando a India y China para que apliquen ese cap al precio ruso. Yo creo que lo consigan, pero ahí está, lo están intentando. Y segundo, la reacción que se produjo al cabo de 2 horas de salir la noticia del G7 tumbó a la bolsa americana, que estaba subiendo, una botellita de agua. Estaba en positivo subiendo un 1,4% y acabó bajando un 1,4% así el Nasdaq. O sea, se dio la vuelta en plan salvaje a las 6 de la tarde cuando salió que Rusia cortaba el Nord Stream 1. Ya os digo, o sea, estamos en una bolsa donde pasa de todo menos bolsa. O sea, es todo... Sí, que el problema es que ahora mismo Gazprom ya no se convierte en una inversión fundamental, se convierte en una inversión por tweets de mandatario. Eso es hacer una... Exacto, es como si ahora toda la bolsa fuese como Elon Musk con las criptos, ¿te acuerdas? Con el Dogecoin. Pues ahora es todo así, tío.
Lo curioso es que no le haya metido a la SEC un puro, pero bueno, ya lo harán, tenemos seguro. Bueno, inciso de inversión, empiezan las rajas en Estados Unidos. Veo aquí grandes empresas. Vemos Meta, vemos AT&T, Barrick Gold, Intel y Walgreens. Desde luego, los gráficos Cosas muy distintas. dan vértigo. Son gráficos que puedes mirar desde el punto más alto de la gráfica, mirar hacia abajo, tirar una moneda y esperar un par de minutos a que se vea el clink. Fíjate Meta, Meta está casi a niveles de mínimos del COVID, Pero ¿os acordáis con el super gap ese de Meta cuando se fue a 2.20 o así? Claro, date cuenta que venía de 3.20, ¿vale? Sí. Y ya se ve ese gap enorme, luego encima siguió bajando y se fue a 2.20 y se escuchaba mucha gente en plan, no, a ver, 2.20 esto no tiene ningún sentido. O sea, aquí vendo a mi abuela, ¿sabes? Porque esta 2.20 no puede estar tiempo. Y yo dije, ojo, no la veamos a precio pre-COVID. Y el precio pre-COVID, si no recuerdo mal, es que creo que eran 180. Pero es que va camino de los mínimos COVID que eran, no sé si fueron 130 o menos. 140, por ahí, sí. Ahí va a buscar los mínimos del COVID, desde luego. O sea, bastante terrible. O sea, bueno, Intel... Dale un clic ahí, Wayne. Que tienen toda su clic, ¿Ves? Ahí está. Meta per 12. Sí, aproximadamente, está. Divide el 6,5, empezamos a estar bien. Pellado de menos del 50%. ¿A ti es que te gustan las telecos? Gold divide el más del 5%, Intel 4,5 de Divi y Walgreens de recompras, ¿no? 5,5. Sí, 3% de recompras. Pero, claro. A ver, estas son empresas grandes, antiguas, o sea, establecidas, son blue chips como cañones, bueno, quizás Meta no, pero el resto sí. Hombre, pero grande es Meta. Si estás pensando en entrar en algo como Dovalio, pensando en el Doom, podemos ver las más baratas. Como bien dice el Capi, ojito, no veamos mínimos del COVID. Bueno, muchas de ellas están hasta en menos. O sea, en este caso, menos, de hecho, sí. Mira, Intel. Intel. Bueno, pero es que Intel va, vamos, Raúl, sin frenos. Por curiosidad, de esas 5, ¿cuál comprarías primero? Ninguna. No, pero imagínate que tienes que elegir una. Mira, lo siento, pero Raúl, tienes que meter una de esas 5 en cartera. Es que hay muchas que no conozco lo suficiente. No lo yo sé, de ahí, yo creo que Meta, ¿eh? ¿Sí? Pues go ahead. A ver, el problema que veo yo con Meta es que el tema de Meta, o sea, lo que son la realidad virtual, puede salir muy bien o muy mal. O sea, eso puede ser su tumba o puede ser lo que les haga un cohete. Entonces, me parece... Si estás buscando que yo tengo la teoría, a ver, Meta ahora con la realidad virtual y todo el tema del metaverso, lo único que están haciendo es gastarse una pasta, pero por lo menos se gastan una pasta que tienen, ¿sabes? Sí. Entonces, lo cual no es malo, pero sí que yo veo cosas a nivel de monetizar, cómo van a empezar probablemente a monetizar WhatsApp, también quieren hacerlo con Instagram y demás, no sé. A mí me pinta bien, pero claro, mejor a 130, es decir, es que es lo que os digo, es que qué prisa hay, ¿sabes? O sea... La prisa puede ser que el mínimo sea este ya. Pues bien, me alegraré por los que están dentro y ya está. O sea, es que... En la bolsa yo una cosa que he aprendido es que hay que aprender a que a veces se te van los caballos en la cara y no pasa nada, ¿sabes? Y es mejor, o sea, es un punto de FOMO, ¿sabes? He hablado a un nivel psicológico. A veces es mejor dejar escapar 3 en la cara y entrar en 2 que coges más o menos donde quieres respecto a entrar en 4 y cuando te das cuenta es un poco como los 220 de Meta, ¿sabes? Mira, dice, comentario Manuel Rujano, dice que el metaverso está valorado a 0 en esa cotización. Hombre, si acaso estará valorado en negativo, porque se están gastando un absoluto dineral en Meta. Y cuando tuvieron el gap ese gigantesco de bajar de 320 a 200, el susto fue porque se vio que estaban, por primera vez, no estaban creciendo tan rápido como antes y que se estaban gastando una auténtica gansada de dinero en Meta. La cosa es, sí, es cierto que Facebook está creciendo en todas las regiones del mundo que no son Occidente. En Occidente cada día se usa menos. Eso lo sabemos todos. Pero sigue siendo una máquina de imprimir dinero y aparte tienen, pues eso, tienen su Instagram, tienen WhatsApp, tienen 1000 cosas más. El problema es que si tienen un negocio que puede ser decadente y puedes asumir que es decadente, como puede ser lo que es el buque insignia de Facebook, y se están gastando todo su dinero en Meta, si les sale mal Meta, se pueden encontrar en una situación peliaguda. Es el argumento que intento decir. Sí. Claro.
Yo de estas 5, la que compraría sería Walgreens. AT&T. ¿O Walgreens? No, Walgreens. No. Las Sí. farmacias, tío. Farmacias a PER 7 con 5,5% de dividendo y 5% en recompras. Esto es por culpa de las multas por los opiáceos. ¿Sabéis el lío que hay con los opiáceos? No lo Estados sé, es Unidos. que no estoy informado, tío. Vale, en Estados Unidos hay una auténtica epidemia de adictos a opiáceos que son productos médicos que les han venido recetados y que las farmacias les han vendido. Entonces, se les acusa a las farmacias de no haber cribado, ¿sabes? De haber vendido, pues de haber sacado tajada en lugar de decir, oiga, un momento, ¿usted por qué? ¿Cómo es que se lleva 5 cajas de fentanilo, ¿sabes? Bueno, Cuidado. y no solo eso, las recetas. Resumido mal y pronto, Raúl, Estados Unidos, sistema privado, ¿no? Entonces, mucha gente podía tener, digamos, cualquier tipo de problema, dolor crónico o un accidente o algo por el estilo, y entonces el médico les receta unos opiáceos para, bueno, pues, para que no les duela. ¿Qué ocurre? Imagínate que esa persona pierde su trabajo mientras está recibiendo esta medicación. De repente ya no puede comprar esas pastillas porque ya no tiene receta, ya no se las puede comprar, pero cuestan una cantidad de dinero brutal. Entonces lo que hacen es que se van a comprar la alternativa barata en la calle, que es fentanilo o heroína. Entonces todas esas imágenes terroríficas de campamentos de yonkis terribles, esa era gente que hasta hace 2 días tenían un trabajo y una familia y un lo que sea, se han podido dejar de permitir, bueno, no digo todos, ¿no? Pero es una historia, Un porcentaje relevante, ¿no? un porcentaje importante. Pero Wayne, hay gente que tiene trabajo y se queda hecho una mierda con el fentanilo de consumirlo. O sea, no hace falta que te quedes sin trabajo para que te joda la vida. No, pero me refiero que mucha gente empieza con el fentanilo porque es lo único que se pueden permitir cuando pierden el seguro. Ya. Y les sigue doliendo y ya están adictos. Entonces el problema es doble. Es, primero, que había un incentivo por parte de muchos doctores de recetar opiáceos, porque las farmacéuticas estaban detrás. Recordemos, todo esto es un sistema privado bastante corrupto. Entonces, una vez esa persona, ese cliente, ese usuario, ese paciente está hasta el ojete de opiáceos, si por la razón que sea se para el tratamiento porque el médico lo decide o pierde el trabajo, el seguro, lo que sea, va a buscar la alternativa que pueda. Entonces, pues luego encontramos los campamentos que encontramos. Pero bueno, a ver, tampoco nos volvamos locos, me refiero que eso es una cosa y otra cosa es que Walgreens es un negocio minorista, es decir, lo que pasa es que te venden medicamentos y te venden champús y te venden no sé qué, como otro te vende una pizza o te vende un teléfono móvil. O sea, me refiero que hay que entender el negocio de Walgreens. No solo venden fentanilo, vamos. ¿Sabes? Seguimos. Dale. No hay más. El índice de inversión es el final. Está aquí, claro, esto es un índice de inversión. Luego, a ver, la parte Barrick Gold, a este nivel en el que está, también está muy bien de precios, sobre todo si el oro pudiese revalorizarse, ¿sabes? Si hay una... O sea, con la inflación, aún no lo ha hecho. La verdad es que el oro no se ha portado nada bien desde 2020. No, el oro y la plata en general traiciona su reserva de valor y su idea de que son refugio ante la inflación y ante la crisis, traiciona los precios que se están viendo últimamente en el oro y en la plata, que no están precisamente buenos. Se están comportando muy mal en ese sentido. Pero eso no significa que no se vaya a arreglar esto el mes que viene, ¿sabes? La bolsa es muy neurótica en ese sentido. Y las mineras de oro en estos momentos están muy bien de precio. Barrick es raro esté pagando un dividendo casi del 5% o por encima. Es raro. Es una de las mineras más grandes del mundo, como tal, de oro, como tal, pues es un negocio muy sólido. Entonces, a ver, esto lo que quería reflejar no es que ahora sea el momento de comprar todo esto, sino que eso de no hace falta mirar los precios de estas acciones, tú vas haciendo aportaciones regulares y tal, bueno, pues yo creo que hay momentos en los que es bueno hacer eso y momentos en los que no. Y ahora, si tuvieses pensado hacer aportaciones regulares y tal, ahora sería una parte del ciclo donde te lo podrías empezar a pensar. Ahora, no cuando todas estas y toda la bolsa en general pues está cotizando a múltiplos que te dicen, a ver, esto está caro, ya está. Ahora pues, yo creo que están bien de precio, pero el mercado va a seguir bajando. Yo solo voy a decir una cosa. Market timing manda.
Yo estoy totalmente en contra de vosotros y creo además que no tenéis razón, pero respeto Venga, vuestra Raúl, opinión. saca el cuchillo. Market, timing, manda. ¿Pero por qué lo dice Raúl? Porque estás, dices, ¿crees que va a haber un rebote ahora o cómo? No, yo no sé lo que va a pasar mañana. Claro, entonces. Pero te da igual. No me da igual, lógicamente, pero no creo en el market timing, ¿sabes? No, yo veo ahí meta 160 y yo no sé si va a estar la semana que viene a 140 o a 180. Lo que me pregunto yo si a 160 merece la pena invertir. Si la respuesta es sí, pues compro. Si no, pues no compro. Pero no, Ya, pero no me pongo a jugar con un teórico descuento del 10% o de 20%. Pero es que con estas empresas todas, Pero escúchame, en cualquier momento te parece que merece la pena comprar, porque son muy grandes empresas, tienen siempre muchos proyectos, tienen mucha seguridad. ¿Sabes? A 300 mucha gente te defendía la tesis de Meta, ¿sí o no? pues, Sí. supongo, eso no lo sé, ya sabes que no es una acción que yo siga. Supongo que sí, No, si no, sí, no hubiese sí. estado a 400, ¿no? Había mucha peña ahí, Meta, el metaverso, tal. Cuando estaba a 300, ya está a 160. Y eso, es duro y son cosas que hay que vigilar. Casi 400, ¿no? 300, casi 400 estuvo. Casi 400, está a 160, ¿eh? Entonces, estas cosas hay que ir con cuidado con ellas. Hay que vigilar. Market time, yo entiendo que no tengas que obsesionarte, vale. Que no tengas que ir a rascar el último euro, vale. Pero tenerlo en cuenta, a mí me parece que es bastante fundamental, tenerlo en cuenta. Sí, yo es que es más una sensación de... Es que yo creo que a largo plazo el que se puede hacer market timing pierde contra el que está Sí, pero constantemente comprando. es que claro, yo creo que es un tema distinto. Es que claro, tú estás asumiendo a alguien que hace market timing todo el tiempo. Y otra cosa Vosotros es... hacéis market timing todo el tiempo. No, yo para No, nada. Vosotros dos. Yo no. solo me he puesto en liquidez a propósito en dos situaciones. Una fue antes de la guerra de Ucrania, en ¿Qué enero, otras ahora? y otras ahora. Las únicas veces que yo he dicho estoy acumulando liquidez a propósito, en plan estoy vendiendo los barcos aquí, el no sé qué allí, ¿sabes? A la Pero primera entiendo que es un movimiento semana. que Raúl no haría, ¿no? Lo de intentar No, prever pero cuando claro, piensa en eso me liquidez. parece bien, pero no es verdad que estemos haciendo market timing todo el tiempo. Entonces, de hecho, Yo yo creo que como... sí, yo creo que sí. Pero bueno, ¿qué más da? No, pero ¿sabes qué pasa? Sí, El lo tema es importante es la que estés muestra. cómodo. El tema es la muestra que cojas. Es decir, estamos cogiendo una época que hemos tenido una bolsa con un sobreprecio brutal de 2020 finales hasta 2021, una bolsa pasadísima de rosca, o sea, que estaba carísima Pero y tú no aquí has lo estamos avisando. O sea, pero tú no has estado invertido desde en esa bolsa. En esa bolsa carísima no has estado invertido, la has visto pero esa bolsa no, desde pero enero. arrastra todo, Raúl, esa bolsa. Esa bolsa la Si arrastra todo, arrastrase ya a lo todo, estás viendo. si arrastrase a todo, no nos hubiese ido tan bien. Bueno, Mira, todo menos Cristo. comentario nos pone José Reslo Stocks. Qué linda discusión el market timing. Tengo noticias para todos. Recordaros que ya tenemos nuestra cuenta de eBay, así que la próxima cocina, que será pronto, ya nos organizará Ciprés, una de las cosas que vamos a hacer es empezar a discutir qué demonios vamos a hacer con esa cartera. Así que eso va a ser Este bastante jueves interesante. no nos va bien este jueves. ¿Cómo va esto? Lo Se te podemos escucha hablar. horrible. Pero A mí, entiendo en que... principio, sí, si queréis este jueves, sí, pero vamos, que lo hablamos entre nosotros y decidimos, Raúl pero dice que es horrible. sí. Por Raúl, cierto, yo quiero... ¿Qué? ¿Puedes poner el último mensaje de Packer? Sí, claro. Packer dice, creo que hay que distinguir entre el market timing sobre una empresa o sobre el mercado. Vale, ahora voy a hacer algo gracioso. Es que me da igual el comentario de Packer. Solo te digo que lo pongas porque Packer ya ha sido padre. Entonces es para darle la enhorabuena. Básicamente. Ostras, felicidades, tío. Sí, sí. Que cuando vino a Madrid estaba Felicidades, Packer. embarazada. Sí, un fuerte abrazo a Sí, sí. Packer, sí, señor. Tuvo una niña hace, no sé si fue hace 2 o 3 días, algo así, que me lo dijo Felicidades, Packer. por privado, que fue todo bien y tanto la niña como la mamá están bien. Así que en nuestro nombre, yo creo que en nombre de toda la comunidad, pues eso, enhorabuena y que estamos muy contentos y que dando ejemplo encima que, oye, la cría con 3 años y Packer sigue en el directo. O sea, yo creo que habla bien de Packer, habla mucho de la paternidad también, ¿sabes? O sea, yo que he pasado hace poco por ahí, pero sí, enhorabuena. Y lo que dice Packer, precisamente yo estoy muy de acuerdo, que no es lo mismo hacer un market timing sobre una empresa en concreto que sobre el mercado. Y precisamente lo que yo le quería decir a Raúl es que
cuando tú haces, por ejemplo, o yo en mi caso, asumo hacer market timing de una forma general sobre todo el mercado, yo veo que hay dos riesgos. El primero es que te equivoques, que ese es un riesgo bastante obvio. Y el segundo es que haya ciertas empresas a un nivel individual que incluso tú acertando con ese market timing, por lo que sea esa empresa o empresas, pues no bajen tanto, incluso puedan subir. Entonces, yo esos dos riesgos soy muy consciente y los asumo. Y por eso yo creo que también tengo un número de empresas en seguimiento muy grande. La mayoría de ellas, curiosamente, yo diría el 80% de las empresas que yo tengo en seguimiento para entrar son empresas que ya tuve en el pasado, ¿sabes? Entonces, son empresas que en cierto modo tengo bastante controladas y yo simplemente pienso que si se da lo que yo digo van a estar muy baratas. Y ojo que también se puede dar la situación opuesta, que yo si el mercado baja mucho y siento que se pasa de frenada, voy a pasar de estar en mucha liquidez probablemente a estar apalancado, ¿sabes? O sea, eso también es algo a considerar. Incluso ese punto de estar un poco sobreinvertido también es market timing en el fondo. Me refiero que market timing no es solo quedarse en liquidez, que también puede ser lo contrario. Claro, puede ser coger un poco de apalancamiento. Exacto. Correcto. Oye, una cosa que se me ha olvidado comentar cuando hablábamos del corte de gas de Nord Stream. Esto me ha autorizado a hacerlo público, pero quiero que sepáis que Aleix está saliendo por las noches a buscar leña para guardarle a casa de su madre. Ojo, Hablamos de la ley más leñador. Aleix más leñador está guardando leña para el invierno por si hay una semana o dos de cortes de luz o lo que sea, ¿eh? La pregunta ya sabéis que Aleix no hace las cosas porque sí. En el evento de Avilés vamos a aparecer una conferencia de gente del mundo de la inversión o una conferencia de leñadores. Esa es la pregunta. Espero que vayamos todos. Yo la camisa la tengo, o sea, la llevé ya a la tintorería, la tengo aquí, ¿sabes? O sea, eso ya está todo. Tintorería para la camisa de leñador me gusta. Yo no sé si iré de leñador o de inversor. Yo iré, ¿sabes? Iré con vestido de ciprés. De ciprés. ¿Vale? ¿Vendrás disfrazado de ciprés? Sí, disfrazado de ciprés. Sí. Y ojo, yo solo digo que gente que me he encontrado por aquí por Avilés me ha preguntado de venir al evento, pero por la parte de la fiesta. Me dicen, en plan, ¿podemos pagar la entrada pero solo para la fiesta? ¿Sabes? En plan, nos demos las charlas, o sea, sería algo bastante épico, ¿eh? Hostia, es terrible de Avilés. No, pero me encanta el vídeo. Sois terribles. Recordaros que las entradas para el evento están allí. Recordaros que si queréis más contenido como este, golpear ese botón de subscribe y, por favor, darle like a este vídeo, que queremos que el algoritmo de YouTube le guste lo que hacemos, más incluso todavía de lo que lo estamos haciendo ahora mismo y más incluso de lo que creemos que a vosotros os gusta el contenido que hacemos. Domingo y que recordaros viene, también... Winter is coming con Aleix y Dragón Oro Plata, no olvidar. Correcto. Esta semana vienen unas cosas tremendas. Primero, esa cocina, que va a ser muy interesante. Yo voy a traerme un cubo de palomitas porque van a volar cuchillos, yo creo. Recordaros que todavía vamos a dejar un par de plazas abiertas para el club durante esta semana. Tenéis el link en la descripción de este vídeo para poder acceder al Discord privado, para vídeos exclusivos y para eventos como esta Script Off, ¿era, Raúl? No era una Tender Off, era un Script Off. Split Off, sí. Split Off, que ocurrió este miércoles. Así que nada, chicos. Yo tengo, antes de acabar, yo haría una porra. ¿Una porra? Sí, ¿a cuánto cerró el TTF, Raúl, el No, es que no lo viernes? sé, pero te lo miro. Míralo, porque yo tengo la pregunta, me gustaría hacer una porra aquí los cuatro, decir a cuánto va a cerrar mañana el TTF. Con las noticias de... Mañana que no hay Nord Stream 1, fácil 3, por encima de 300. ¿A cuánto cerró, Raúl? Cerró 122 y supongo que se irá 175 a lo mejor. A ver, 275 dice Raúl. Yo digo 420. Hostia. Vale. Saludos a Elon, ¿no? Elon. Mira, 275, ni uno más. Yo digo 300, 310, yo creo que va a estar tal. ¿Y qué decís que va a pasar con Quistos?
Subirá, supongo. No lo sé. Yo me juego más 10%. Más 10. Después de 2 días de menos 11 estaría bien. Yo me juego más 10%. Más 10. Yo es que no sé, es que estamos en un punto que no sé si es bueno para Quistos que suba el gas, tío. El mercado está para adultos, Capi, como la empresa de Solo para Sí. adultos. Esto es solo para adultos. He empezado toda la parte de la inversión de la actualidad, la he empezado con la parte de Europa. He empezado diciendo que empiezo a estar intranquilo, porque siempre hemos apostado por la normalidad europea y ahora es que se está liando tan parda que empieza a preocuparme. De todas formas, hemos visto que Quistos no se movía a la vez que el TTF en general, o al menos con un poco de lag. Pero te compro No, ese sí. más 10% El problema arriba. no es el TTF. Explota. El No, es que no miedo hemos que hay con ese. comentado lo ¿El qué? del. De hecho, puedo poner yo la noticia, lo del. Que van a subir los impuestos, aunque no sabemos aún qué van a tocar, ¿sabes? En Holanda, ¿no? En Holanda, sí. Pero ojo, es que Además, también hay una parte que la gente no está considerando. Y no sé si habéis visto que, por ejemplo, Alemania va a meter un paquete de 65.000 millones de euros, precisamente una parte de ellos para ayudar a pagar las facturas de la electricidad y demás. Entonces, me refiero que siempre se ve por el lado político o nos meten más impuestos, y una cosa que hay que considerar es que los políticos europeos llevan ya mucho tiempo subvencionando precisamente la oferta, ¿sabes? Ya. Entonces, Hay que ver, Ya, es ya, que claro, otra cosa que hay que ver es qué decide hacer Europa con los precios del gas. Porque supuestamente están trabajando, es que claro, claro, es que no hemos hablado bueno, de esto, ¿eh? Están trabajando teóricamente en una medida para topar el precio hombre, lo hemos de. mencionado antes, que iban a topar, que quieren topar el precio del Sí, petróleo y del gas. el sí, oil, correcto, tú hablas del oil. pero eso los rusos. Luego también con el mercado europeo están mirando de marcarse un España, que es sacar el gas de la ecuación a la hora de calcular los precios de la electricidad. Y eso tiene un problema. O sea, tiene una cosa muy buena, que es que si lo sacas de la subasta, te va a bajar el precio final. Aunque entre un poquito y mucho te va a bajar, pero tiene una cosa mala, y es que eso te está sacando el gas de la ecuación y eso te rompe la oferta y la demanda. Es decir, va a aumentar la demanda de gas, porque, entre comillas, ya no estás pagando el gas a 300, lo estás pagando al precio que decían caparlo, ya sea 60, 70 o 80, como en el caso español. Así que va a ser divertido. Otra cosa que pueden hacer, no han hecho, las historias estas que hay que comprar créditos fiscales y contaminas, que lo quiten temporalmente, hasta que se solucione el marrón. ¿Verdad? Palancas tienen muchas, pero quizá tenemos que mandarles a la porta que les diga cómo aplicarlas, ¿no? las palancas blaugranas, ¿eh? Sí, las palancas labranas. Por cierto, una cosa que estoy viendo, bueno, como sabéis, va a haber nuevo gobierno en Reino Unido, y lo más probable es que Liz Truss sea la nueva primera ministra. Y lo que estoy viendo aquí, Wayne, es que nuestro amigo Jacob Rees-Mogg dicen que es posible Hombre. que sea secretario de Energía. Ostras. Y dice, y palabras suyas, dice, hubo un momento que hubo una especie de pequeños terremotos con el tema del fracking, y él dijo, tener muy claro que hay que sacar hasta la última gota de oil y de gas del Mar del Norte. O sea, esa es su postura. Ah, sí, o sea, entonces es Sí. amigo. Ese Es es muy amigo. amigo. O sea, ese es muy amigo, que ese tío va a empezar a dar licencias, pero vamos. A ver, Jacob Rees-Mogg es un tío que, educado en la mejor universidad de Inglaterra, tiene amigos en absolutamente todos los sitios que importan, ¿vale? Tiene un acento así súper pijo, tremendo. Y sí, si no me equivoco, estuvo trabajando ya en energía, ¿no? Bueno, es que este pavo tiene todos los contactos. Es que Este este pavo tiene todos es los como contactos. la Casa Real Británica sin ser de la Casa Real Británica. ¿Vale? Exactamente. Y entonces, si este tipo, aparte de ser un poco engolado en la forma de hablar, el tipo parece eficiente, aunque no despierta muchas simpatías, probablemente por lo pijo que es. Pero bueno, el tipo parece eficiente, así que si eso es lo que ha dicho, puede ser un buen amigo. Aunque, como bien has dicho antes, Capi, poco le va a durar a los Tories el gobierno, tiene pinta. Sí, pero ya te digo, eso sería muy bullish para nosotros con temas de GLA y probablemente con muchos temas de incluso de IOG o de Serica y demás, porque vamos, a nivel de dar licencias y demás, eso iba a ser una locura.
Así que es Bueno, algo que considerar. es que es lo que hay que hacer para solucionar el marrón en el que nos hemos metido. Claro, pero volvemos a lo mismo, que siempre la gente mira como lo malo, y es que hay cosas que incluso en situaciones tan difíciles como esta pueden ser buenas, ¿sabes? Y esto es un ejemplo, ¿sabes? O sea, esto para ese tipo de empresas podría ser una noticia muy buena. Así Bueno, que sí, bueno, es que eso en verdad es cierto, pero es que es complicado, ¿eh? Depender de los políticos es lo peor que hay. sí, pero bueno, lo bueno es ganar 2 millones al día, ¿sabes? Exactamente. La Y nada, verdadera este es, salud, la verdadera salud. Bueno, Está veo complicada la una situación. La Comisión Europea ha pedido tener poderes especiales para poder tomar decisiones en plan de obligar. Bueno, claro, te topan el precio del gas y obligan a las europeas a que no exporten el gas, por ejemplo, ¿no? A que claro, pero es que no hay obligarlas. pero es que no hay suficientes. No, ya lo sé, pero eso lo sabemos desde el principio, que sin el gas ruso no hay suficiente. Pero bueno, yo te comento la idea de bombero de turno que hay en este momento sobre la mesa, ¿vale? Estas poderes especiales que yo no es que me parece difícil que todos los países acepten, porque Hungría, por ejemplo, está firmando contratos de gas como si no hubiese un mañana con los rusos. Sí, pero esa gente va a su bola. Esos van a su bola totalmente. Entonces no sé hasta qué punto van a poder aplicar todo esto, la verdad. Pero no está mal, o sea, pinta mal, cosa va a peor a mí. Bajo mi punto de vista va a peor. Bueno, Y veo una esta pregunta. semana va a ser dura, ¿eh? Sí, bueno, es posible. Hombre, ¿Ves una semana bajista, Cipres? a ver, yo es que lo que quería comentar en la parte de pinta de colorea, que no la he podido hacer, era que por análisis técnico el Standard & Poor's está en situación de rebotar más o menos fuerte en unos días. Pero claro, viendo cómo reaccionó el viernes a la noticia, o sea, y estoy casi seguro que eso se va a mantener los próximos días y que Sí, el gas no va a no empezar a dura. fluir ya, precisamente. Claro, que, o sea, a ver, empresas europeas están cerrando en masa, empresas industriales están cerrando masivamente ya con los precios que teníamos la semana pasada. Imaginaos lo que tendremos esta semana, que la cosa se va a ir por las nubes. Manifestaciones en las calles, tal. Bueno, sí, es eso de compra cuando veas sangre en las calles, pero aún no ha empezado. O sea, aún gente saliendo de casa, aún no han empezado con. Entonces aún falta un poco y pinta mal. Está mal porque Ya, pero, o sea, esto que ha pasado, no sé si lo hemos puesto, ha sido en la República Checa, ¿no? Que lo hemos comentado, lo de... Y en Alemania. Era en la República Checa, creo. Protestas quemando las facturas de la luz de que no quieren pagar. No sé en qué país ha sido. ¿Tú crees que eso se puede, ¿cómo se dice?, contagiar al resto de Europa? Sí. A ver, ya ha pasado. En Alemania han ido a la fábrica de Rheinmetall a decir que dejen de vender más a los ucranianos. O sea... Hostia, eso no lo había leído. Sí, han ido a Rheinmetall. Así que, claro, es de esperar. Lo que pasa es que en Alemania ya se acaba el ejército a la calle. O sea, ya tienen al ejército patrullado para atemorizar a la población y que no se puede protestar mucho. Y creo que eso es a lo que vamos este invierno. A la instauración de un régimen así medio real en Europa, porque de otro modo no van a poder controlar la situación. O nos rendimos, o si no es con una dictadura mano dura, no van a poder aguantar controlar la situación de ninguna manera. Y yo creo que es lo que para Momentum Financial siempre trayendo buenas noticias y alegría. Y alegría y felicidad. Sí. Tío, cuando vengan las traeremos, ¿eh? Los primeros. Meses antes. A ver si para 2027 o algo así podemos traer buenas nuevas. 2027. Pero sí, no, se viene un invierno jodido. Duro, muy duro. Es que claro, los rusos nos están estrangulando. Sí. Y les falta, ojo, han cortado Nord Stream 1 ya completo. Falta que corten, como corten el otro, el que pasa por Ucrania ya. No, es posible. El ucraniano. El ucraniano no es tan pequeño como pensáis, ¿eh? No, el ucraniano es un tamaño bastante decente. O sea, lo que pasa es que tienen contratado poquísimo, los rusos. Claro. Sí, pero da igual. Que
No lo hago Es eso. el siguiente, es el siguiente. Esto es como el típico meme este que aparece en habitaciones, habitación y la muerte llamando, pues el siguiente Pues es ese. yo no sé por qué os ponéis así, porque yo enciendo la tele y veo a los delegados del gobierno hablar y lo tienen todo arregladísimo. Así Hombre, que y no sé, tanto, sois unos agoreros. tú tienes que tener en Ya, cuenta que sí. tienes que ir sin corbata. Como te vea, como que sepas que como te vea con corbata me enfado. Bueno, Bueno, la que ocurrió en Inglaterra es que salió el Boris, que menudo rey, diciendo que si tenéis problemas para pagar las facturas este invierno, no os preocupéis, lo que tenéis que hacer es compraros una tetera, una de estas para hervir el agua, Sí. una kettle, más moderna, que gaste menos energía y con eso podéis arreglarlo. Entonces, claro, eso ha sido el choteo de todo el mundo. En plan, ¿cómo voy a arreglar la factura de 6.000 libras mensuales que tengo en el pub para seguir abierto con una tetera nueva que me voy a ahorrar 2 libras al mes, ¿no? Bueno, en fin, está siendo un espectáculo. Sobreviviremos. Dice Sergio Ratón que lo que hay que hacer es extraer. Es la mejor forma, extraer gas y petróleo. Es la mejor forma de hacer la guerra a Rusia. Que Europa se ponga a extraer gas como locos, porque así le quitas a Rusia su mejor arma. Sabias palabras. claro, el problema es que Sabias no es, palabras. Sí, pero eso son 3 años. claro, O no es más. instantáneo. Digo de llegar ya a volúmenes decentes, pero sí. Bueno, yo creo que con esto podemos ir cerrando, ¿verdad? Con esto podemos cerrar. Hay que Recordaros lo que hemos dicho antes. Sigue abierto el club durante una semana para los que queráis unir. Por favor, darle al botón de suscribir. Por favor, darle al like. Que queremos que YouTube nos quiera tanto como creemos que nos queréis vosotros y como nosotros apreciamos que nos escuchéis cada domingo. Vienen esta semana cosas estupendas y tremendas. Si Lo este más invierno va a grande. ser duro, dime, Viene lo más grande. viene lo más grande siempre. Objetivamente. No, Pero yo digo, creo que si este invierno va a objetivamente ser duro. viene el programa más grande en camino. Ah, bueno, claro, es verdad. Así No que spoiler. ahí lo dejo. No spoiler. Tremendo programa, tremenda pera. Si este invierno va a ser duro, al menos vamos todos juntos e intentemos encontrar la mejor manera de guiar el barco. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos muy pronto.